¿Qué es? ¿Un libro? No, la foto de Evita. Pero del libro La razón de mi vida. Mirá. ¿Escribió un libro esa señora? Ah, lo estábamos identificando como la foto de ella. Es una foto, pero es la foto del libro La razón de mi vida. ¿Escribió un libro esa señora? Para mí que se lo escribiera. Para mí también. ¿Cuál es? Perdón, pero ¿cuál es de estos objetos? Digo, estos dos objetos son el mismo, Sí. pero no son el mismo. Si hablamos de legitimidades, si hablamos de reconocimientos, si hablamos de identificación y de lo que construyen. Entonces los objetos no tienen un mero valor en sí mismos, sino que también tienen un valor respecto de las relaciones que construyen. Eso es muy interesante para nuestro... se me vio la pelada. Esto es muy interesante para nuestro recorrido de cursada. ¿Y qué más encontraron en la foto y el libro de Eva? Bueno, que es cultura popular, por quienes se sienten identificados quizás con ella, que está vinculado al populismo también. ¿Qué más pensamos? No, en esto último que decías de la relación que se... selfie, ¿no? que se establecía con la gente, en este caso el pueblo, como yo diría. O sea, está vinculado desde ya con lo popular, me parece. Sí, ahí hay una complejidad interesantísima que nosotros medio que gambeteamos, que es la categoría de pueblo. La categoría de pueblo obviamente es una categoría que cristaliza, que romantiza ciertas cuestiones. Entonces por eso se habla de popular y no de pueblo. Digo, como tener como esa distancia, digo, se plantea como una distancia respecto a que los teóricos, sobre todo el pensamiento nacional, han pensado el pueblo deshistorizándolo o corriéndolo de sus complejidades. Yo no creo que haya sido así. No creo que Jauretche, ni Mentol Ferrer, ni incluso otros pensadores de otras latitudes, Frank Fanon como teórico de la descolonización, o Martí, digo, como distintas tradiciones de pensadores nacionales de distintos lugares, hayan pensado el pueblo como un sujeto que no esté ligado a contradicciones y que no sea un sujeto histórico. Pero bueno, nada, había que hacer esa operación para luego poder hablar de lo popular. Y bueno, hay gente a la que le salió muy bien eso. El otro objeto que tenemos ahí, El choclo. el choclo, qué buena. ¿El choclo o les chocles? Les chocles. Bueno, son varios. Son varios y además son varies, no sabemos cómo se Distintos autopercibe colores. cada chocle y las identidades. Digo, hay una multiplicidad de chocles e identidades. Lo que pensamos es que el choclo en sí no es cultura, pero pensamos que quizás lo que se genera alrededor del choclo podría denominarse cultura. Claro, como que lo primero que pensamos fue ¿qué es la cultura? Y a mí lo primero que me salió, bueno, en realidad cultura es algo que crean los seres humanos a partir de los recursos que tienen alrededor, digamos, la naturaleza. Es la definición de William, todo lo que un pueblo hace. Y después las definiciones de Hall, una de las primeras definiciones de Hall, todo lo que un pueblo hace. Claro, es lo que va construyendo a partir de las herramientas que tienen. El choclo en realidad es algo natural, que el humano no lo interviene, a menos que construya algo alrededor del choclo, que es lo que fuimos charlando nosotras dos. Y bueno, empieza a salir esto de la comunidad que hablabas vos recién. Bueno, cómo es que se vuelve una comida típica y la forma de cultivarlo, dónde, cómo se comercializa. Hay toda una cultura del maíz en las culturas andinas. Es la base alimentaria. Claro, es la base de la alimentación, pero es la base del compartir. Se intercambiaban como moneda, si no me equivoco, los granos del choclo. Creo que no sé si estoy batiendo cualquiera, pero creo que se intercambiaban como moneda en algún momento. O sea, Sí, era como algo muy... un espacio de muy intercambio. Además, el maíz era sagrado. Y fíjate la multiplicidad de maíces. Y ahí también se ve la operación de homogeneización. Monsanto te vende un solo maíz de una sola forma
Mirá la riqueza de maíces, de gustos que había de maíces. O sea, no es lo mismo el choclo, no es lo mismo el maíz que comprabas para hacer el locro que el maíz que compras para hacer pororó o pochoclo o palomitas. Hablando de colonización. Pero eso es interesante. Vos decías, bueno, ningún objeto de la naturaleza es cultura hasta que es apropiado por un colectivo social. Digo, hay una cultura del maíz, pero esa cultura del maíz es lo que los sujetos hacen con ese objeto y lo que los sujetos son a través de la interacción con ese objeto. Bien, entonces ahí tenemos el recorrido de qué es cultura y qué no. Y qué es cultura y qué no tiene que ver con esta cuestión. ¿Para qué sirve la cultura y a quién sirve la cultura? Desde ahí podemos empezar a pensar nuestro recorrido. Bien.